Bendiciones, bienvenidos a un estudio más aquí desde la iglesia en el rancho. Vamos a disfrutar juntos de la palabra del día de hoy. Vamos a seguir siendo edificados con esta palabra que Dios nos regala, que Dios nos permite. Welcome all of you to this Bible study. Everyone that is watching this video, may this be a big blessing for you. This is from the Church at the Ranch. El tema del día de hoy, el título del día de hoy es El Pacto del Monte Calvario. The title of today's lecture is the Covenant of Mount Calvary. ¿Qué fue lo que sucedió en el Monte Calvario? What happened at the Calvary Mountain? ¿Y cómo podemos disfrutar nosotros de lo que sucedió en el Monte Calvario? And how we can today enjoy the result of the Calvary Mountain. La palabra del día de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, Today we're going to go to the Gospel of John, chapter 19, versículos del 28 al 30. verse from 28 to 30. Le voy a dar lectura. I'm going to read them. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Bien, la escritura nos está diciendo que Jesús, cuando va al Monte Calvario, The scripture of today is telling us that when Jesus went to the Mount Calvary mountain y es crucificado en la cruz, and he is on the cross, Él está cumpliendo con el propósito de Dios he is there fulfilling God's purpose para con la humanidad. for humanity. Recordemos que desde el libro de Génesis podemos ver la promesa de la simiente de la mujer, We can see from the book of Genesis how God is promising the seed of the woman que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. that will come to crush Satan's head. Jesús en la cruz del Calvario dio cumplimiento a esa profecía. Jesus on the cross, he was the fulfillment of that promise. El Mesías vino a darnos libertad sobre el pecado. The Messiah came to set us free from the sin problem. El Mesías vino a darnos victoria sobre el verdadero enemigo, The Satanás. Messiah has come to give us victory over Satan, our enemy. Y en la cruz del Calvario Él vino a reconciliarnos con el And Padre. also on the cross, he was the reconciliation with God. Como iglesia tenemos una gran comisión. As a church, we have a big commission. Esa gran comisión está en el Evangelio de Mateo capítulo 28, We can see that commission in the book of Matthew, chapter 28, donde el Señor nos envía a ir a todas las naciones where the a Lord ser is discípulos. sending us out to go and make disciples. Porque el deseo de Dios es que la evangelización del mundo se haga a través de los Because God's discípulos. desire is to make that world evangelization through with the disciples. La pregunta es, ¿qué es evangelismo? So the question today is, what is evangelism? Evangelismo de manera sencilla es proclamar a Cristo. So in a simple words, evangelism will be the proclamation of Christ. Porque solo a través de Cristo hay sanidad. Because only through Christ we receive healing. Y solo a través de Cristo es que podemos tener vida eterna. Because only through Christ we are set free from our problems. La gran comisión que el Señor nos ha dado The great commission that God gave us habla de que tenemos que hacer el movimiento de evangelismo. speaks that we have to do the evangelism movement. Pero el movimiento de evangelismo comienza en la persona. But the evangelism movement starts within the person. En el momento en que la palabra toma lugar en nuestras vidas. At the moment that the word of God really takes place in our lives. Porque nosotros como personas necesitamos sanar. Because as persons, as humans, we need to receive healing No first. podemos compartir algo que no tenemos. We cannot share anything that we don't possess. No podemos compartir algo que no disfrutamos. We cannot share something that we are not enjoying. Es por eso que la palabra tiene que tomar lugar primero en That's nuestras why the vidas. word of God must to take place before and within us. Entonces podremos ser testigos hasta lo último de Then la we're going to tierra. be able to be witnesses of the word of God.
Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? But what the Word of God says about ¿Cuál es el this? propósito de Dios para darnos su What palabra? is the purpose of God for giving us His Word? En el Evangelio de Juan en el capítulo 20 In the Gospel of John, chapter 20, nos dice que el propósito de Dios it says that God's purpose, para darnos su palabra in order to give us His Word, es que creamos que Jesús es el Cristo. is that we may believe that Jesus is the Christ. Y así tendremos vida en su nombre. And by believing that, we're going to receive life in Entonces, His name. evangelismo es proclamar a Cristo. So evangelism is the proclamation of this gospel, Quiero- life in Jesus. Quiero citar lo que es la base, I'm going to quote this. I'm going to la base que speak siempre about tenemos this. que ver al momento de un estudio bíblico. The foundation of any Bible study. El ser humano tiene un problema fundamental. The foundation is first thing. Humans, we have a fundamental problem. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Humans, we were created an image of God, Pero esa imagen se perdió but that image was lost en el momento en que el ser humano suelta el pacto at the moment when the humans we let go the covenant of y God. queda bajo este problema, la separación con Dios. So in humans, we face this problem, separation from God. ¿Qué es lo que lo separa al hombre original de Dios? What is the making the separation of the original man from God? El pecado. Sin. Porque Dios no puede habitar en su santidad Because donde hay pecado. God is holy and He cannot be in a place with sin. Y el responsable de la caída del ser humano y quien toma el gobierno And the fundamental responsible of this problem, es Satanás. according to the Bible, is Satan. Satanás, que es el padre de mentira, Satan is the father of lies, y él es el que está gobernando en el mundo. and he's ruling the world. El ser humano entonces espiritualmente, So spiritually, the humankind, Efesios 2:1 dice que está muerto Ephesians 2:1 says that we are dead, espiritualmente. spiritually dead. La palabra de Dios en Juan 8:34 dice que somos esclavos The word of God in John 8:34 says that we are slaves del pecado. of sin. Esta es la condición del ser humano. This is the condition of the non-believer. Todo ser humano que está separado de Dios Every human being that is separated from God, está bajo esta condición. it's under this status, spiritual status. La palabra de Dios en Hechos capítulo 1 The word of God in Acts, the book of Acts, chapter Versículo 1, 1. verse 1, dice, oh estimado Teófilo, saying, Teófilo, te he hablado de todas las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. I have spoken to you of all the things that Jesus came to teach and to do. Está hablando de que él vamos a leerlo para Let's read from the Bible. para no parafrasearlo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. So it's Acts 1:1. Juan. You can read it. Está hablando de un primer tratado. This here, it's talking about one first document. El primer tratado del cual habla se refiere al Evangelio de Lucas. The first document that is this here the author is pointing is the book of Luke, El Evangelio de Lucas. ¿De qué nos habla el Evangelio de Lucas? the Gospel of Luke. What Dice- is the Gospel of Dice la Luke Escritura, lo talking? que Jesús vino a hacer What we read in the Acts 1:1 is saying everything what Jesus came to do y a enseñar. and to teach. ¿Cuál fue el método que Jesús utilizó? What was Jesus' method to share his message? Precisamente Jesús Precisely, Jesus, hacía las cosas y les enseñaba. he was doing things and teaching. Él iba junto con ellos al campo He was together with his disciples y out él of the les field, mostraba cómo hacer las and cosas. he was showing them A sus discípulos. how to do things to his disciples. Por eso nosotros en esta era, el día de hoy, That's why today, as disciples, a través de los discípulos,
through the disciples, enseñándoles y mostrándoles by teaching them and showing them, y testificando en el campo, witnessing in the field. es que son levantados estos obreros para So la that's the way evangelización that del we mundo. only can raise up these disciples. Ahora, ¿de qué es de lo que está hablando el primer tratado? So what is the first document talking about? Los 4 evangelios hablan de una sola cosa: The 4 gospels that we see in the Bible are talking about one single thing: la vida, la muerte y la resurrección de the Cristo. life, the death, and the resurrection of Jesus. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 2:11, For instance, we can see in Luke 2:11, que aquí se da cumplimiento here we see the fulfillment a la promesa of the promise de la simiente de la mujer. of Genesis 3:15, the seed of the woman. Le voy a dar lectura. I'm going to read it from the Bible. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La palabra nos está diciendo The word here is telling us que ha nacido that was born el Salvador, the Savior, quien nació de una that was born virgen. from a virgin. Es decir, da el cumplimiento a la So this is promesa the fulfillment de la of the simiente de la promise mujer. of Genesis 3:15. Usted puede leer todo el Evangelio de You Lucas can read the whole Gospel of Luke, y va a encontrar cómo Jesús, a través de sus 3 años de ministerio, and you will find within this Gospel the 3 years of the ministry of Jesus levantó a sus discípulos, and how he raised his disciples, caminó con sus discípulos. how he was raising his disciples, he Sus walked with his sus disciples, discípulos fueron testigos de las obras de and Jesús his disciples became the witnesses of the deeds of Jesus hasta el momento que llega a la crucifixión. until the moment he goes to the cross. Si quieres anotarlo como referencia, So I want to write this down. Lucas capítulo 23, versículo 33. Luke chapter 23, verse 33. Y ese nos habla precisamente de este lugar en el Monte Calvario, And these specific verses are speaking about the Calvary Mountain, donde fue crucificado junto a 2 where malhechores. Jesus is crucified together with 2 more people. Si seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo, If we keep reading in the same chapter of the del book of Luke, 44 al 46, from 44 to 46, le voy a dar lectura, dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver cómo el Señor fue a la cruz del Calvario, pero cuando va a la cruz, here we can see Jesus going to the cross, but when Jesus goes to the cross, en el momento en que Él muere en esa cruz, right at the moment that he is going to die on the cross, en el momento en que Él grita consumado es, right at the moment where Jesus yells, it is finished, Él nos está librando so he's fulfilling de toda esta condición. the promise of setting us free from all these conditions. Pero también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, But we can see in the Gospel of Luke, en los chapter primeros 24, 7 versículos, the first 7 verses of the vemos chapter, la resurrección de nuestro Señor. we see the resurrection of Jesus Christ. Entonces, hermanos, el primer tratado del cual nos habla el libro de los Hechos, So the first document that the book of Acts is talking, nos habla de la obra de Cristo en la cruz del it's Calvario. talking about all the work of Jesus on the cross. Y nuestra conclusión en nuestra vida de fe And our conclusion in our life tiene que ser precisamente esta obra de Cristo. must be the work of Jesus on Y the nuestra cross. conclusión el día de hoy es: Cristo es suficiente. And our conclusion must be Jesus really is sufficient. for ¿Por me. qué? Why is this? Porque, ¿qué pasó entonces So what happened then en el Monte Calvario? at the Calvary Mountain? Leíamos Juan 19:30, We were reading John 19:30. consumado es. He said, "It is finished." ¿Qué significa este consumado es What en is the nuestra meaning? vida de fe? What is the meaning of "it is finished" in our life?
La palabra de Dios en 2 de Corintios, 2 Corinthians capítulo 5, 19, chapter 5, verse nos dice que el 19. Señor nos reconcilió en Cristo. It says that Jesus was our reconciliation. Teníamos un problema de separación. God made the reconciliation in Jesus. We had a problem of separation. Ahora en Cristo So now in Christ, tenemos We libre have- acceso al Padre. we have reconciliation. We have access to God. Consumado es. It is finished. ¿Qué significa consumado es? What is the meaning of it is finished? Hay un cambio de identidad en nuestra vida. There is a change of identity in our lives. Antes éramos hijos del diablo, Before we were sons of the devil. estábamos siendo esclavizados por We el were pecado, slaves of sin. ahora somos hijos de Dios. Now we are children of God. Hubo un cambio también en nuestro registro celestial. There was a change in our heavenly status. Estábamos muertos, We were dead, hemos pasado de muerte but a vida. we came from dead into life. Nuestro estado de muerte era nuestro problema del pasado. Our status of being dead, it is the problem of the past. Efesios 1:3 dice que ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ephesians 1:3 says that now we are sealed with the Holy Spirit. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió entonces en la cruz del So, Calvario? therefore, what really happened at the Calvary Mountain? La bendición que el hombre original perdió So the blessing that En el the Edén. original man lost ha sido restaurada en Cristo en nuestras vidas. was totally restored in Christ. Cuando decimos disfrutar del pacto del Monte When Calvario, we speak about to enjoy the covenant of Calvary Mountain, es poder tener la conclusión en estas dos palabras. is to be able to have a conclusion in of these two sentences. Consumado es. It is finished. Porque ese consumado es significa que Because- Jesús es el Cristo. Because the meaning of it is finished, it means that he is the Christ, El verdadero profeta quien vino a reconciliarnos con el Padre. the true prophet that came to reconcile Porque us solo with Jesús God. es el camino. Because Jesus is the only way to El make verdadero that. sacerdote porque vino a dar su vida por The true nosotros. priest because he came to give his life for us. El verdadero rey porque vino con The true autoridad a king because deshacer he las came obras with del diablo. God's authority to crush Satan's head. Entonces, en medio de cualquier situación o circunstancia en nuestras vidas, Therefore, in the midst of any situation or any problem in our lives, hoy podemos aferrarnos al pacto del Monte we Calvario. can hold on to the covenant of the Calvary Mountain Porque el verdadero problema de la humanidad because the main problem of humankind ya ha sido resuelto has been solved en Cristo. in Christ. Como conclusión, As a conclusion, el pacto del Monte Calvario the covenant of the Calvary Mountain, se resume en dos palabras. it's within two words. Consumado es. It is finished. Y voy a dar lectura para concluir And I'm going to read this as a conclusion. a lo que dice Efesios capítulo 2, What we can read in Ephesians chapter 2, versículos del 4 al 10, verse from the 4 to 10, donde podemos ver that we can see que la obra de Cristo en la cruz del that the Calvario work of Jesus on the cross nos ha dado o ha sido plena it was totally enough para nuestro pasado, presente y to futuro. be the solution for our past, our present and future. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Where Es we can decir, read what somos una nueva criatura. But we can read something in verse number 10. It says pretty much like we are a new creature. Somos hechura suya, somos una nueva criatura We are actually a new creature en Cristo.
within Christ. Es decir, una nueva identidad. We have a new identity. Y esta nueva identidad And this new identity es lo que nos da la seguridad del día de hoy gives us the assurance de que la palabra ha tomado lugar en nuestras vidas. that the Word of God is taking place in our lives. Y hoy que la palabra ha tomado lugar en nuestras vidas, Today that the Word of God is taking place in our entonces lives, podemos cumplir con esa gran comisión. now we can be able to fulfill that El great ser, commission, el ser protagonistas to be the main people del movimiento de evangelismo of the gospel evangelism en México within Mexico y hasta lo último de la and to the tierra. end of the earth. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el estudio del día de hoy. Today we're going to finish here. Espero que haya sido de bendición I hope this can be a y blessing que for you. podamos aferrarnos hoy y todos los días Let's hold on together every day a esta verdad. to this truth. Jesús es el Cristo Jesus is my y que la Christ. palabra tome lugar en tu And may vida the Word of God take place in your y life. te conviertas en ese And you will protagonista, be the next main person. en ese discípulo And you will be the next disciple. que llevará sanidad That you can be a healing vessel al campo donde aún hay to bring oscuridad. that healing to the field. Te bendigo en el nombre Into de the field. Jesús. I bless you in the name of Jesus with this.